Buenas Bueno, no, noches a toda la eso sí. audiencia, a los miembros de Actualidad Contable Colombiana. Hoy queremos agradecerle nuevamente a Juan Fernando por estar con nosotros hoy. Vamos a hablar del tema de reconocimiento de ingreso en renta, un tema bastante interesante que estamos ahorita en el boom de las declaraciones de renta y más que para qué tener a otra persona más, sino a Juan Fernando, que es muy acertado en todo lo que dice y la persona idónea para hablarnos un poquito sobre el tema. Así que Juan Fernando, buenas tardes y bienvenido a Actualidad Contable Colombiana como siempre. Hombre, muchas gracias, Daniel. Siempre tratando de colaborar con la profesión en lo que uno, gracias a Dios, ha tenido la oportunidad de aprender en todo este tiempo con las NIF y con los impuestos, y también aprendiendo, obviamente, de cada uno de los colegas. Tuve la fortuna, gracias a Dios, de participar en la estructuración del proyecto de ley 165, que originó la ley 1314 del año 2009 sobre convergencia contable en Colombia. Pues eso me ha permitido, gracias a Dios, pues eh, también la experiencia en varias compañías me ha permitido entonces aprender, porque en esto es de aprendizaje todos los días. Actualmente soy asesor de Home Center en NIF desde el año 2008, implementé la NIF en esa compañía, en esa oportunidad. Actualmente pues soy asesor de ellos y soy revisor fiscal de la compañía, de la firma de abogados Brigaro Urrutia. También trabajo como asesor contable y tributario de seguros del Estado y de otras importantes compañías, y pues lo que hago todos los días es aprender y pues tratar de compartir algo con ustedes en estas jornadas que me invitan de varias entidades, entre ellas Actualidad Contable Colombiana. Este evento entonces es dictado por globalcontable.com con el patrocinio de Actualidad Contable Colombiana y del GDC Global, que es el grupo de debates contables, que también quieren vincularse muchos de sus usuarios en las redes a esta videoconferencia. Bueno, entonces no siendo más, pues tenemos una horita para hablar de un tema muy clave, que es el reconocimiento de los ingresos contable y tributariamente. Usted puede acceder a esta videoconferencia a través de la página también de globalcontable.com. En este momento allí encontrará las diapositivas, encontrará también el enlace a esta videoconferencia. Bueno, entonces esta horita que vamos a trabajar, vamos a hablar de unos temas clave, que es el reconocimiento de los ingresos. Especialmente vamos a hablar de los ingresos devengados no facturados, que es una cosa que están omitiendo en la declaración de renta muchos colegas. A veces uno habla con los colegas y dice, no, lo que pasa es que yo en la declaración de renta del año 2018, por decir algo que se presenta ahorita en el año 2019, yo no estoy incluyendo todos los ingresos devengados. Yo estoy incluyendo únicamente aquellos sobre los cuales el cliente me recibió la factura. Digo, mucho cuidado, porque pues hay unos conceptos de la DIAN, y porque también el artículo 28 del Estatuto Tributario señala claramente que para fines del impuesto de renta, los ingresos devengados en IF son los mismos ingresos que yo tengo que llevar a la declaración de renta y complementarios. Entonces, esto me puede ocasionar a mí unas sanciones de inexactitud en las declaraciones de renta de esta vigencia, ¿sí? Entonces, yo lo que recomiendo es que seamos prácticos. Vamos a hacer unos casos típicos, básicamente son 6 casos típicos del reconocimiento de ingresos, pues que discutamos a través de las redes, por ejemplo, a través de la página de Actualidad Contable Colombiana y de GDC Global, también a través de nuestro grupo en Facebook, discutamos estos temas, porque es que estos temas son muy claves, son temáticas que a veces nosotros como que se nos pasa en el día a día, tantas cosas que le tocan hacer a un contador. Entonces, no siendo más, estando allí en las diapositivas, estar aquí en las diapositivas las puede ver. Están en línea y vamos a dar inicio de inmediato. Allí en la primera diapositiva está pues los logos de quienes patrocinan este evento. En la segunda diapositiva está cómo yo puedo descargar este material. Dice, estas diapositivas se actualizan en línea en www.globalcontable.com. Es la renta, ahí perdón, es las ingresos, qué pena, allí hay voy a corregir eso ya mismo, se los corrijo, es las ingresos, como está en la parte inferior izquierda, es las ingresos. Y
En la siguiente, en la diapositiva siguiente, que es la número 3, en la número 3, empezamos con los ingresos de vengado no facturados justamente, de acuerdo con la NIF 15 y la NIF para pymes. Y vamos a iniciar con, pues, con el caso típico número 1. El caso típico número 1 dice así: se entrega una mercancía el 28 de diciembre del año 2018, pero el cliente no me quiso recibir la factura. Los clientes no reciben la factura por 50.000 razones, como se dice. Una de ellas es porque, por ejemplo, hay muchas multinacionales tienen que cerrar los estados financieros antes de una determinada fecha, y como tienen que cerrar los estados financieros, por ejemplo, antes del 5 de enero, entonces prefieren empezar ese cierre desde el 20 de diciembre, por ejemplo, y no reciben la factura desde el 20 de diciembre, y eso es un asunto que no vamos a poder, digamos, cambiar. Entonces, por esa razón, allí encontramos entonces que no me recibieron la factura. Si su costo era de 35 millones de pesos, es un supuesto, y el contrato con el cliente determina que se cobrarán 50, los registros contables son como sigue, que es como está allí en la diapositiva. Dice, en primer lugar, pues yo debería tener allí la salida del inventario, contabilizar la salida del inventario, por ejemplo, con la simple remisión de la mercancía. Y debo reconocer una cuenta por cobrar sin facturar. Entonces ya una cuenta por decir algo, los contadores dicen una 1305, pero pues es un código que es cualquier código. Bueno, aprovecho para decir que es que la NI no traen PUC, uno puede seguir usando el mismo PUC que siempre ha usado. Yo siempre he dicho que al que le vendieron un PUC bajo NI, sinceramente le estaban vendiendo una idea, pero no propiamente porque la NI hable de PUC. La NI no habla ni de libros contables ni de PUCs, la NI no habla de que se van a llevar dos libros ni nada de eso. Entonces los invito mucho a que miren un libro que se llama globalcontable.com, libro, globalcontable.com, libro en minúsculas, donde, bueno, también lo puedes encontrar en la página completa de Global Contable, donde explico por qué uno no lleva dos libros contables. Hay algunos software que llevan disque el libro fiscal y el libro contable, cuando en realidad lo que hay que hacer es reconocer las diferencias dentro del mismo libro, dijo el Consejo Técnico, por ejemplo, en el concepto 577 del 2014. Pero bueno, todas las formas son válidas, hay algunos software que tienen interfaces y todo eso. Pero bueno, otros lo hacen por diferencias y pues digamos que todo es válido. Pero digamos que allí se explica cómo, por qué en muchos países no se llevan dos libros, por decir en España, ni en Ecuador, ni en Estados Unidos, por decir, no se llevan dos libros. Entonces, volviendo, yo puedo usar el código que yo quiera. A mí no me interesa tanto la columna que dice cuenta, yo uso el código que sea, pero lo más importante es el concepto. Cuando uno habla de, por ejemplo, de XBRL, que es un tema que es muy clave entender los conceptos. Yo estoy hablando de una cuenta por cobrar sin facturar. Entonces, allí en la diapositiva usted ve la cuenta por cobrar por 59.500.000 pesos y ve una cuenta 4105 que puede ser un código cualquiera, y ese código, el hecho de que yo use ese código no quiere decir que esté fuera de NIF, no, por el contrario, estoy cumpliendo con la NIF. Dice ingresos NIF y fiscal por facturar. Entonces dice por facturar y luego reconocer NIF y fiscal. Es muy importante que tengas en claro eso, que es NIF y fiscal. Y eso lo voy a llevar también a una 2408 IVA generado, que lo pueden ver acá. Y allí dice que se devenga en renta, artículo 28 del Estatuto Tributario, y EICA, artículo 342 de la Ley 1819 del 2016, me dice que los ingresos de renta son los mismos ingresos de ICA. ¿Sí? Bueno, el segundo paso, que está allí en la diapositiva, dice causar el IVA por el artículo 429, literales A y C. Aquí no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero si usted va a leer el artículo 429 A y C, dice que el IVA se debe reconocer por lo primero que suceda. Dice por la entrega de la factura o por la entrega del bien o del servicio. ¿Sí? Esto es una cosa que también ha reiterado la DIAN en conceptos como el 008230 del año 2018 y en otros conceptos que están allí en la diapositiva, como el 07077 del 2017 y también el 033227 del 2017. Pero en esos dos conceptos últimos que acabo de mencionar, la DIAN había conceptuado que no había que causar el IVA, que era solo para renta. Sin embargo, en el 008230 dice que también se debe causar el IVA. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque muchos de ustedes o muchos contadores, digamos, pueden haber omitido ese requerimiento y por lo tanto van a tener que hacer correcciones de la declaración de IVA ya presentada del último cuatrimestre o dependiendo
de la periodicidad en que usted tenga que presentar el IVA. Estoy refiriéndome al último periodo del año 2018, por decir algo. Si esta conferencia, como queda grabada, la vemos, la podemos ver después, digamos, para el año 2019-2020, pues mientras no haya un cambio estratégico en el estándar internacional y de fondo, sigue siendo lo mismo. Es decir, que uno diría que el problema, independientemente de las fechas, es cuando yo entrego un bien o un servicio en diciembre de cualquier año, del 2018, 2019, el que sea, y el cliente me recibe la factura en enero del año inmediatamente siguiente. Bueno, el tercer paso, como me explica la diapositiva, es cruzarlo en exógena, y para ello debe conciliarlo en el formato 2516, ¿sí? Que es el que se llama el formato de conciliación contable y fiscal. Allí hay una hojita que se llama la hoja de ingresos y facturación, ojo, y hay una celda que se llama la celda L12. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque una forma de auditar la DIAN esto, o sea, ¿cómo hace la DIAN para auditarte una declaración de renta que contiene ingresos devengados NIF, pero que usted no lo llevó a esa declaración de renta? Para la DIAN es muy fácil. La primera forma en que la DIAN lo puede cruzar a usted a través de sus sistemas electrónicos es que simplemente va ahí, pues mira a ver si está diligenciada esa hoja de ingresos y facturación, y especialmente esa fila L12, L13, esas que están ahí. En este caso, como es la L12, como es la entrega de un inventario, es la L12, ¿sí? Para servicios es la L13. Bueno, luego allí me dice en la diapositiva que cuando el cliente me reciba la factura, es decir, en el año siguiente, yo voy de nuevo al formato 2516, pero del año siguiente, y me ubico en la celda G12. Aquí no le voy a abrir el formulario o el formato 2516 por temas, digamos, de logística, pero usted debe abrirlo y mirar esa hoja de ingresos y facturación, celda G12. ¿Cómo se llama esa celda G12? Dice ingresos diferidos que habían sido, dice, facturados en este periodo, pero que habían sido devengados como ingresos en el periodo anterior. Además, esto tiene unos efectos en el certificado de retención en la fuente que quedaría en el año siguiente, pero que porque es ese periodo de certificación. En este caso sería el 2019, voy a hacer esa pequeña correccióncita ahí. El hecho es que queda en el año en el que le certifiquen. Entonces eso me puede tener un efecto allí. Y el comprador podría registrar el costo o gasto en el periodo anterior a aquel en el cual recibió la factura, ¿sí? Según lo dice el artículo 771, raya 2, parágrafo 2, pero no es obligatorio porque la norma dice podrá, es decir, que el comprador puede decir, no, yo declaro ese gasto en el periodo siguiente, aunque digamos que normalmente, por lo menos las multinacionales, los gastos muy grandes sí los reconocen en el periodo en el que se recibieron los bienes o servicios, aunque no se hubiera recibido la factura, pues porque así se los permite el citado artículo 771 rayado del Estatuto Tributario, parágrafo 2. Pero digamos que el problema en sí mismo no es para el que recibe la mercancía sin factura, el problema es para el que la entrega, que puede tener, como les digo, una posible sanción por inexactitud, o va a tener que ir a hacer una corrección de la declaración de renta de manera posterior con aumento del impuesto a cargo, y eso pues le va a generar una sanción que, como ustedes saben, es del 10%, siempre y cuando haya sido antes de iniciar el proceso de vía gubernativa que hace la Administración de Impuestos. Vamos a mirar otros casos típicos, después de que son 6 casos típicos, debemos mirarlos en lo posible todos, de devengo. Miremos el caso típico número 2, salvo que haya allí unas preguntas en línea. Esperen un momentico, yo miro acá a ver si hay unas preguntas en línea. Permítame un momento, yo miro acá a ver si tenemos unas preguntas en línea por acá. Me dice que no hay preguntas en línea por ahora, entonces les voy a dejar ahí la inquietud mientras tanto. Bueno, entonces, miremos el caso típico número 2. Se presta un servicio de consultoría o una construcción de una obra civil en diciembre del 2018, pero el cliente no me recibió la factura. Puede pasar mucho, sobre todo en las entidades públicas que son del gobierno general, como municipios. Los municipios, usted hizo la obra, pero pues no le quisieron recibir la factura porque el secretario de Hacienda o el que era encargado del asunto, que era el contador, por decir algo, estaba de vacaciones y entonces no le recibieron a usted la factura, pero usted sí prestó el servicio, usted avanzó en la obra, sea una obra de
construcción o una obra en sí misma de una prestación de un servicio cualquiera. Por ejemplo, una consultoría dijo el concepto 008230 del 2018. Y como no me recibieron la factura, pero yo sí sé cuáles fueron los costos en los que incurrí. Voy a suponer que los costos van en 40 millones de un presupuesto de 100 millones. Es decir, he incurrido en el 40%. Y el precio del contrato es de 150 millones de pesos. Entonces, los artículos 200 y 201 del Estatuto Tributario y el artículo 28 del Estatuto y también el artículo 21-1 que me remite a la NIF para el caso de los servicios, dicen que debe reconocerse el ingreso en renta aún sin la factura, porque la factura es un asunto meramente accesorio. Entonces, cuando uno mira la diapositiva, que les dejo ahí en línea, que es la que dice el caso típico 2, dice que yo llevo allí una cuenta que se llama cuentas por pagar y contra todos mis costos y gastos. Acuérdense que yo cuando es una obra civil no la puedo llevar al inventario. Yo llevo el inventario es cuando se trata de una constructora que construye, por decir, apartamentos para indeterminados compradores. Pero como aquí es una obra civil y yo sé exactamente quién me contrató, el estándar internacional me dice, no, reconozca de una vez los costos y los gastos, y la norma tributaria también, ¿no? Y los conceptos de la DIAN también. Entonces yo debo llevar todo el estado de resultados y allí en la diapositiva me explica, ahí usted ve que dice avance de obra o avance del servicio, dice 40/100. Entonces lo multiplico por 150 millones. Recuerde que además, si usted lee los artículos 200 y 201 del Estatuto Tributario, me dicen que ese avance de obra debe estar firmado por un arquitecto o un ingeniero, pues, civil, por ejemplo, que certifique ese avance. Esa obra, esa acta, ese avance de obra, esa acta, me puede servir precisamente como soporte. Y pues si es un servicio cualquiera otro, pues mis costos me sirven como soporte del reconocimiento de mis ingresos, porque es que yo tengo que tener asociados los ingresos en diciembre. Así yo no haya emitido o no me hayan recibido la factura. Entonces allí me muestra que yo debo reconocer una cuenta por cobrar sin facturar, igual que en el caso típico número 1, y dice ingresos ni fiscal de 60, IVA generado de 11.4, y los mismos pasos que ya habíamos dicho. Se devenga solo en renta, había dicho inicialmente la DIAN, pero luego la DIAN con el concepto 0088230 y otros. Yo estoy citando algunos porque es que no me caen todas las diapositivas, pero la DIAN se ha manifestado varias veces. Y además no era necesario que se manifestara, porque el artículo 28 del Estatuto Tributario es bien claro al respecto. Dice que todos esos ingresos devengados de NIF deben tomarse también tributariamente. Y como no cruza en exógena, entonces lo concilio, pues no va a cruzar en exógena la factura, porque la factura se emite en el periodo siguiente o es recibida por el cliente en el periodo siguiente. Entonces tenga cuidado porque lo que yo tengo que tener claro es que si yo, reitero, no declaré ese IVA, vas a tener que ir a corregir esas declaraciones de IVA con una sanción del 10%, que es la sanción por corrección, cuando se aumenta el impuesto a cargo, pues fue el valor a pagar, digamos más bien, el valor a pagar, que es como lo dice allí los artículos 588 y 589 del Estatuto. Entonces, vemos allí en la diapositiva que en el año siguiente, digamos el 8 de enero del 2019, se emite la factura como lo solicita el cliente, porque llega el secretario de Hacienda o el contador o el encargado y dice, mira, ¿sabes qué? Factúrame. Entonces la recibe. Entonces, en ese momento simplemente yo cambio una cuenta por otra, como la puede ver usted allí, y en ese caso, en el año siguiente, concilio el formato 2516 en la hoja que se llama ingresos y facturación, celda G13. Aquí no lo puedo abrir, pero dice la celda G13. Pasivos, perdón, dice, sí, dice facturación emitida en el periodo, pero que había sido reconocida como ingreso en el periodo anterior, es decir, la factura en enero, pero la había reconocido y la debía haber reconocido como ingreso en diciembre del año inmediatamente anterior. Mire que es igual, el caso 1 y el 2 son iguales, simplemente que en la conciliación no van en la fila L12, en la celda L12, sino en la L13. Pero el tratamiento es exactamente el mismo cuando yo entrego un bien o cuando entrego un servicio. ¿Sí? Esto es importante que lo tengas allí en clave. En el caso típico número 3 de 6, el caso típico número 3 dice, un hotel carga el ingreso diario a un cliente que se queda entre el 23 de diciembre y el 2 de enero del 2000, bueno, realmente era 2019. Tranquilos que yo les dejo las diapositivas actualizadas allí en globalcontable.com en las que les dije, en las ingresos, o simplemente ahí entran a globalcontable.com y buscan videoconferencia de ingresos y allí, digamos, lo van a encontrar.
Entonces es muy importante que ustedes tengan la diapositiva allí. No importa mucho eso de que diga 2018 o 2019, porque la idea es que es en cualquier fecha. Bueno, entonces continuando, en ese caso típico 3 es muy, muy bueno que lo tengan en claro para los hoteles, porque son servicios donde el cliente se queda, digamos, como de manera continua, digámoslo así. El cliente era un cliente corporativo y se quedó en el hotel entre, como dice allí, entre el 23 de diciembre y el 2 de enero del año siguiente. Entonces, el precio por noche es de 300.000 pesos y voy a suponer que al cierre lleva 9 noches más un room service de 250.000 para 2.950.000. Cuando yo implementé la NIF en algunas cajas de compensación familiar, como la caja de compensación de Colsubsidio, que hice allá toda la parte inicial de eso, pues, toda la implementación inicial de eso, ya no los asesoro a ellos porque ya lo saben hacer, digamos. Pero también implementé, por ejemplo, en Confavoy, en la caja de compensación de Confamiliar Risaralda, bueno, y con Fenalco Quindío, en otras cajas de compensación también como Cajamag en Santa Marta. Todos ellos tienen hoteles. Entonces ellos van a tener esta situación y la tienen, que pasa bastante, que hay gente que se queda precisamente, uno no lo cree, pero hay gente trabajando en diciembre, en esas épocas, digamos, y hacen la factura pues en el momento en que hacen el checkout. Entonces, ¿yo cómo lo debo hacer? Ellos tienen un software donde van cargando, digamos, cada noche. Entonces, con ese cargue es mi prueba y yo lo hago como está allí. Entonces, si ustedes son asesores de hoteles, nosotros también implementamos la NI, por ejemplo, en el Hotel Capital acá en Bogotá, pues con Global Contable, y entonces nos pasaba precisamente eso, pues se nota este tipo de cosas. Entonces, allí en el año siguiente, el 2 de enero hace el checkout, entonces lo que yo hago es cambiar la cuenta por cobrar sin facturar contra una cuenta por cobrar con factura, ¿sí? Entonces, digamos que el lío va a hacer nuevamente la conciliación. Entonces, lo mismo, lo llevo hago los 3 pasos que están allí en la diapositiva. Los reconozco en diciembre para fines contables y tributarios, es decir, para fines de NIF y fiscal. Causo el IVA, si no lo he hecho, vaya y corrija el IVA, y además lo llevo al formato de conciliación fiscal en la celda L13. Lo que yo estoy diciendo acá cumple totalmente con la NI 15 y con la NI PYME en cuanto al reconocimiento de ingresos. ¿Por qué? Pues que es el contrato con el cliente y el tema de la transferencia de los riesgos y beneficios. Y ya en el periodo siguiente, pues voy y lo llevo a la celda G13. Si mira la celda G13, dice facturación emitida en el periodo, pero que había sido llevada con ingreso en el periodo anterior. Es igual, mire que todos los casos son bastante parecidos. Vámonos al caso número 4. Caso número 4 dice, caso típico 4, se presta un servicio continuo. Sí, dice allí. Vamos a ver si por aquí tenemos algunas preguntas. Denme un segundo. Voy a buscar por aquí si hay algunas preguntas. No las hay. Estamos, pues, no hay lío, no hay preguntas. Bueno, seguramente después de que hagamos la conferencia en línea que va a quedar grabada, pues la vas a tener. Caso típico 4. Se presta un servicio continuo, por ejemplo, de vigilancia o de transporte. Cuidado con las empresas de transporte, porque las empresas de transporte ya las empezaron a visitar la DIAN por este tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo va a prestar entre el 23 de diciembre y el 3 de enero por valor de 63 millones. Sí, mira que está entre el 23 de diciembre y el 3 de enero de cualquier vigencia. Y dice, una parte del servicio se prestó hasta diciembre 31 y la otra partecita pues se prestó en enero. Resulta que el camión iba caminando por una carretera que va entre Santa Marta, Colombia, hasta Leticia, Colombia, en el Amazonas. Pues un viaje que se puede demorar, yo no sé cuánto, pero puede demorar una semana. Entonces, ¿qué sucede? Que pues el 31 de diciembre el señor paró su camión, se fue y descansó, pero continuó con su viaje. Entonces, en ese caso, yo debo tener claro lo que se llama, es como un prorrateo de costos. Entonces, si yo miro la diapositiva, me dice, miro los costos totales entre diciembre 23 y diciembre 30, y voy a suponer que fueron de 30 millones, y miro los de todo el año y saco una proporción, saco un porcentaje de costos del año, que en este caso son 30 millones dividido 800 millones, es decir, el 3,75%. ¿Para qué? Para no afectar el estado de resultado ni contable ni fiscalmente con esos costos. ¿Cómo me doy yo de cuenta con un tema en una empresa de transporte? Pues a través del manifiesto de carga, por ejemplo. Nosotros implementamos la NI, pues es
global contable. Yo personalmente estuve en ese tema en la empresa de transporte más importante de Colombia, que es Envía Coltanques. Y entonces nos encontrábamos este caso. Y hace poco nos llamaron y nos dijeron, mira, tenemos líos con esto porque precisamente nos pasa lo de la prestación del servicio, digamos, continuo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Como está en la diapositiva, quiere decir que usted lo que hace es que no puede llevar esos costos, lo que usted le pagó al camionero, la gasolina y otros costos asociados a esa prestación del servicio, no los puede llevar al estado de resultados. Lo tengo que dejar allá en el balance en una cuenta que se llama inventario de prestador de servicios. ¿Qué código? El código que usted quiera. Pero debo tenerlo en el inventario de prestador de servicios. Y en el periodo siguiente, en enero 10 del 2018, nos sentamos con aquel al que le presté el servicio, que era una empresa de, digamos, que transportaba, que necesitaba hallar unas neveras. Y hago una liquidación, es lo que normalmente pasa en este sector, y voy a suponer que en el momento en que se hace la liquidación se factura, y de hecho es así. Entonces lo voy a facturar, es el 10 de enero. Es en ese momento en el que ¿qué? En el que yo doy de baja, perdón, en el que reconozco el ingreso y doy de baja el inventario de prestador de servicio, tal cual usted lo está viendo en la diapositiva. Es decir, que contable y tributariamente el ingreso sí me queda en enero, pero con la condición que usted no me haya afectado el estado de resultados con un gasto en el periodo de diciembre. Es decir, que esos costos me hayan quedado en un stock en la cuenta 14. Y es allí donde yo tengo el costo de los servicios prestados. Es muy importante aquí tener claro que el formato 2516 en su versión 2.1 de conciliación fiscal incluyó la fila de inventario de prestador de servicios que no había sido incluida, o ese renglón no había sido incluido en la versión 1 del 2017. Bueno, aprovecho para decirles que la DIAN cometió unos errorcitos en la errores de humanos en el formato, y pues el tema es que no aplazaron, y eso sí uno dice, deberían haber aplazado por ese error cometido. Y entonces el formato de conciliación fiscal, la versión 2.0, no te sirve para hacer el reporte. Hay algunos que me dicen, no, yo ya reporté y me quedó bien. Y uno dice, tan raro, porque el formato, la versión 1 no validaba impuesto diferido. Entonces, muy probablemente es que tengan errores en el impuesto diferido, ¿no? A propósito, la versión 2.1 está actualizada y desbloqueada en globalcontable.com. La puedes bajar desbloqueada y te valida, pero le desbloqueamos para que lo puedas hacer, digamos, con más facilidad para fines académicos. Y a propósito también vamos a hacer un seminario de 8 horas de impuesto diferido especializado. Usted va a salir sin ninguna duda del impuesto diferido, lo vamos a hacer con globalcontable.com y con otras entidades que se vinculen a esto. Bueno, el caso típico, bueno, este caso que usted ve en la diapositiva también aplica, por ejemplo, a servicios de vigilancia. ¿Por qué se lo digo? Porque es que en los servicios de vigilancia suele pasar que en los servicios de vigilancia también, digamos, es común que primero se preste el servicio y que se liquide de una manera posterior, que es el mismo caso que yo les decía el mismo caso que les decía de las empresas de transporte, que primero se presta el servicio y luego se liquida y se factura, ¿no? Entonces, mire, además, ¿por qué se llaman casos típicos? Porque es que lo bueno de estos casos es que se le pueden adaptar a usted prácticamente a cualquier situación. Vamos entonces aquí en el caso número 4, vamos a pasar al caso 5. Caso típico 5 es, bueno, espero que hayamos podido entender muy bien los casos del 1 al 4 y que podamos discutir sobre ellos. Y entonces ya vamos a pasar a un tema distinto que se llama factura anticipada. Es decir, los casos 1 al 4 es cuando yo entrego el bien o el servicio primero y luego facturo, porque el cliente no me recibe la factura antes o por alguna razón distinta. Y los casos que vamos a ver ahorita son del mismo modo, como dijo la reina, pero en sentido contrario. Es decir, cuando primero armo la factura, primero me piden la factura y luego presto el bien o el servicio. Pero antes quiero ver aquí qué preguntas hay antes de continuar con los casos 5 y 6, porque son lo contrario, como les decía. Entonces dice aquí que no hay preguntas en línea. Ok, no hay preguntas en línea por ahora. Si tienen preguntas adicionales, después me las pueden hacer a jmejía@globalcontable.com o a comunicaciones@globalcontable.com. Si son unas respuestas, uno les da la respuesta normalmente. Tiene que ser un caso, digamos, muy complejo como para que uno diga que de pronto usted requiera una consultoría, pero normalmente son preguntas, digamos, relativamente simples que uno las responde en un momento para, digamos,
relacionadas, por ejemplo, con esta conferencia. Nuestro equipo de asesoría tiene claro que hay unas preguntas que nosotros no, pues que son de cobra, o sea, no me preocupe, hágalas sin miedo, haga sus preguntas, porque esto es un tema muy clave que es tener claro para la declaración de renta de esta vigencia fiscal o de cualquier vigencia fiscal. Ingresos devengados, según no facturados, que deben ir tanto contablemente como en la declaración de renta, es decir, eso no genera partida conciliatoria. Bueno, el caso típico número 5, típico número 5 dice factura anticipada con entrega mucho después del cierre contable. Dice factura anticipada a la entrega de los bienes o prestación de los servicios a largo plazo. ¿Por qué? Porque yo facturo y voy a entregar eso mucho tiempo después. El caso típico dice así. Factura anticipada con entrega mucho después del cierre contable. Si una entidad pública solicitó una factura por 100 millones de pesos para ejecutar el presupuesto de diciembre 31 de 2018, pero me pide que le envíe la mercancía o le preste el servicio en julio de 2019 o de la vigencia en todo caso siguiente, después de declarar renta y después del cierre contable, ¿sí? Este caso nos pasó exactamente esto nos pasó, creo que fue en Mapollo, que es la primera avícola del país, no, la primera es creo que Pollo del Bucanero, donde implementé la ley tanto en Mapollo como en Pollo del Bucanero, y pues no recuerdo en cuál de esas dos entidades nos pasó, pero suele suceder. Resulta que las entidades públicas, sobre todo por ejemplo el ejército, me dice yo quiero un contingente de pollo, pero pues necesito que me envíe la factura de diciembre 31 y si no, no te compro a ti sino a la competencia. Pues entonces uno inmediatamente pues emite la factura. Pero me dicen no entregue todavía el bien o el servicio. Entonces, aunque exista la factura, no hay ingreso ni contable ni fiscalmente. Ojo, hay varios conceptos de la DIAN y además hay una sentencia del Consejo de Estado que el hecho de que yo emita una factura no quiere decir que haya ingreso. Digamos que es muy común que los contadores pensemos que por el hecho de que yo ya emití la factura tengo que ir a reconocer por ahí una cuenta 40 y no sé qué o el código que sea, reconocer un ingreso. No, yo no puedo reconocer un ingreso allí porque ni contable ni fiscalmente yo he entregado el bien o el servicio. De manera que el registro tendría que hacerlo como usted lo está viendo allí. Tengo que llevar una cuenta 1305 o una cuenta 111, la que sea, repito, no importa el código. Voy a tener que llevar una cuenta por cobrar o el efectivo recibido, una especie de anticipo. Ojo, porque muchas veces también me piden facturar anticipo. Esto aplica para todos los casos en que me implique facturar un anticipo. Y debo llevar un pasivo diferido con factura e IVA en diciembre del 2018 de la vigencia que sea. ¿Por qué es tan importante tener claro esto? Porque el artículo 429, reitero en los literales A y C, me explica que el solo hecho de usted haber emitido la factura o haber prestado el servicio, lo que primero suceda implica la causación del IVA. Ahí se aplica la palabra causación. Uno habla de devengo cuando está hablando de la renta. Y cuando habla del IVA se dice que se causa, o por lo menos así lo dice el artículo 429 del Estatuto Tributario. Dice de causarse el IVA. Entonces, allí, a pesar de que no hay ingreso para fines de renta, sí debo causar el IVA, dicho la DIAN, en reiterados conceptos, pero no lo contabilizo como un ingreso para fines de ni para fines de renta. Y en el formato 2516 debe conciliarlo en la celda I12 o I13. Si vas y miras esas celdas, allá dice claramente, por ejemplo, en la I12 dice, póngame aquí cuáles fueron las facturas emitidas, pero que usted va a llevar al pasivo. ¿Por qué lo debo llevar allí? Porque si no, luego no va a cruzar la exógena, ni le va a cruzar nada con nada. Por eso es que el formato de conciliación fiscal 2516 tiene una hojita que se llama ingresos y facturación. Mucho cuidado con esa hojita. Le repito, si no, la diligencia ya es un indicio de que algo está haciendo mal. Es decir, yo como auditor de la DIAN voy y miro cuáles fueron sus movimientos de inventario entre diciembre 20 y diciembre 30. Y si usted tuvo movimientos de inventario y no me tiene diligencia de esa hoja de ingresos y facturación, es porque usted no declaró los ingresos devengados, porque si tuvo costos y gastos, quiere decir que debió haber devengado unos ingresos, ¿sí? Porque pues, entonces no habría, digamos, asociación del ingreso, relación de causalidad de acuerdo con el artículo 107 del estatuto y con todas las normas que hemos mencionado. Entonces lo debo llevar, como le digo, allí a la celda L12 I12 para mercancías o I13 para servicios. Y en julio del 2019, que es el periodo siguiente, en todo caso el periodo siguiente, cuando se entregue la mercancía o el servicio, el registro contable es el siguiente, sí que usted está viendo allí en la diapositiva. ¿Qué hago? Le doy de baja mi inventario porque ya estoy entregando el pollo, estoy entregando toda esa carne de pollo y lo voy a hallar al costo de las mercancías vendidas o entregadas, ¿sí? Por los costos que haya incurrido, yo voy a suponer allí 80 millones de pesos en la diapositiva y se llama desreconocimiento
hago un desreconocimiento del pasivo, es decir, cancelo ese pasivo del débito y lo contra un ingreso devengado contable y fiscalmente en ese periodo siguiente. Y es en ese periodo en el que entrego la mercancía, en el que para esa vigencia fiscal también voy a tener que diligenciar el formato 2516, exactamente la hoja de ingresos y facturación, y en ese caso lo voy a dar a la celda de 12 mercancías o de 13 servicios. ¿Qué dice esa celda? Dice, dígame cuáles fueron los ingresos que usted tuvo en este periodo y que no facturó en este periodo porque lo habías facturado en un periodo anterior. Entonces, por eso es que el formato de conciliación fiscal es comparativo entre periodos. Esto es el caso típico número 5. Y finalmente vamos a hablar del caso típico número 6. Todo eso que estoy diciendo cumple con NI 15 y con la NI Pymes. Yo aquí no me voy a ir a la teoría de cada párrafo del estándar, eso es una tarea que le queda a usted, ¿sí? Bueno, entre otras cosas quiero decirle que estoy lanzando un curso para certificación internacional de contadores. Esto lo puedes hacer a través, bueno, hay varios certificadores internacionales, yo no actúo a nombre de ellos, simplemente yo le dicto el curso para que usted pueda presentar ese examen de certificación, que lo puede presentar a través del Instituto Colombiano de Contadores Públicos, lo puede presentar a través de, bueno, hay varias entidades, está Aprendenif, está también esta otra que se llama PricewaterhouseCoopers, bueno, en Colombia hay varios, esta otra que se llama IFRS Master, hay varias entidades en Colombia con las cuales tú puedes presentar el examen, con ellos también puedes hacer cursos, ¿sí? Yo te voy a ofrecer un curso que es no a nombre de un certificador, sino a nombre propio por mi experiencia y tú te puedes, digamos, inscribir allí en globalcontable.com si estás interesado y pues digamos que son exámenes, son una capacitación tipo para que puedas luego ir a presentar el examen y no tengas que hacer, digamos, un curso adicional. Bueno, entonces vamos a hablar del caso típico número 6. El caso típico número 6 es muy interesante, yo sé que le va a gustar, porque en Colombia hay un mito grandísimo donde dice que si usted factura y no entrega el bien o el servicio, tiene que reversar las ventas, y eso no es cierto. Vamos a mirarlo acá en la diapositiva. Vamos a mirarlo en la diapositiva que se llama caso típico número 6, dice. Factura anticipada con entrega de corto plazo. Dice si factura anticipada a la entrega del bien o el servicio a corto plazo. Es el caso típico 6, dice, siempre y cuando sea antes de declaración de renta, dice Home Center, ¿sí? Va a tomar ese nombre porque es un caso que tengo cercano, facturó neveras por 15 millones de pesos masiva el 31 de diciembre del año 2018, pero no las entregó. ¿Por qué? Pues porque nadie va a ir a entregarle una nevera a las 7 de la noche un 31 de diciembre. Digamos que cierra a las 8 de la noche, pero alguien llega y compra una nevera. Eso pasa bastante porque por ejemplo, muchas veces las reformas tributarias dicen que va a subir el IVA para el próximo periodo, entonces se incrementan las compras en diciembre, ¿sí? Entonces, obviamente yo no le alcancé a entregar el bien o el servicio. ¿Debería yo reconocer ese ingreso? La respuesta es sí. Hay algunos que dicen que no, pero ya vamos a ver dónde me dice la norma que sí, porque usted va a entregar en muy corto plazo el bien. En la diapositiva me dice que esto mismo pasa con los vehículos, cuando en las concesionarias de vehículos se facturan los vehículos aún sin entregar el vehículo. ¿Por qué? Porque el que adquiere esa factura tiene que llevar esa factura para legalizar la matrícula del vehículo y llega a reclamar el vehículo, no sé, el 3 de enero o el 8 de enero. Entonces, la pregunta es si yo debería o no reconocer el ingreso contable y fiscalmente, y la respuesta es sí, lo debo reconocer en el momento en que lo facturo. Ya le voy a decir dónde lo dice la NIF. O también pasa con las exportaciones. Yo exporto el 31 de diciembre, mandé mi barco, pero el barco se demora 10 días y llega a México el día 10 de enero, por decir algo. Entonces, la pregunta es, si yo ya emití la factura de la nevera o ya emití la factura del vehículo o ya emití todo el documento de factura de exportación, ¿yo debería o no debería reconocer el ingreso considerando que es muy corto el plazo en el que voy a entregar la mercancía? Y la respuesta es sí, porque yo estoy transfiriendo el riesgo, yo no estoy transfiriendo la mercancía, pero sí el riesgo. Entonces, si miramos la diapositiva, dice, voy a suponer que el costo era de 11 millones y que la factura es de 15. Entonces, estos ingresos facturados sí se reconocen en 2018 según la NI 15 ingresos y según la NI Pymes, específicamente el párrafo 23A3. El párrafo 23A3, ojalá lo leas, dale la miradita. Entonces, usted lo que hace es hacer lo que está en la diapositiva. Dice, llevo la cuenta por cobrar con factura de IVA o efectivo recibido, 17.850.000 por decir algo, porque eran 15 millones de toma del IVA. Llevo el ingreso contable de NIF facturado a corto plazo, en este caso 15,
Y mire que lo llevo contable y fiscal y llevo una 2408 o el código que sea, IVA causado y facturado en diciembre del 2018. Bueno, hay unos errorcitos de numeritos, pero en ese periodo. Y aunque, ojo, ahí le pongo las noticas, tenga cuidado con esto. Aunque no se haya transferido físicamente el bien, la mercancía, ya se transfirió el riesgo financiero. No me confunda el control administrativo con el control financiero. Es decir, claro, yo tengo mi nevera en la bodega, pero ¿cuál es la probabilidad o riesgo de que no lo entregue? La respuesta es ninguno, porque si yo miro toda la historia de Home Center, toda la vida ha entregado vehículos, ha entregado las neveras, y nosotros también implementamos la NI en su momento, ya no los asesoramos porque era solamente, además cambiaron de dueño, etcétera, etcétera, a Hyundai de Colombia. Y pues tenían el mismo problema. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay un mito, y hay, donde algunos le dicen, no, eso reverse todas esas ventas que usted hizo en diciembre, y como usted no ha entregado eso, yo digo, pero ¿cómo vas a hacer eso? Una cosa es los casos típicos 1 al 4 que ya vimos, que es cuando yo primero entrego el bien o el servicio, la mercancía o el servicio, y el cliente no me recibe la factura. Y cosa distinta es cuando yo primero emito la factura y luego entrego el bien o el servicio. Cuando eso es de corto plazo, yo sí debo reconocer ese ingreso. Ahora, sujeto a una condición que está allí en la diapositiva, y es que en los primeros días de enero, digamos en 8 de enero, cuando yo entrego esa nevera o ese vehículo, digo lo que está en la diapositiva, llevo un inventario, registro en el 2019, pero afectando el año 2018. Ojo, pues lo registro físicamente el 8 de enero, pero estoy afectando el año de diciembre inmediatamente anterior. ¿Contra qué? Contra un costo de la mercancía vendida del año inmediatamente anterior. Es decir, que el ingreso y el gasto me quedan en diciembre. A eso se le llama la norma de hechos posteriores al cierre que requieren ajuste al periodo anterior, según la NIC 10, y también lo dice la sección 10 de la NIC Pymes. Igual que los gastos de prestaciones sociales que son deducibles si se pagan antes de declarar la renta. Dice, por ejemplo, el artículo 115 rayado del Estatuto Tributario. Recuerde que antes era distinto con todo este tema de NIF y lo fiscal. Lo que se está diciendo es, si usted paga la seguridad social, o sea, usted causa o devenga, digamos, el gasto por nómina y seguridad social a diciembre. Y antes la norma decía, si usted no lo paga hasta diciembre no es deducible, pero luego, ¿qué dijo el artículo 115 rayador modificado por la ley 1819 del año 2016? Dijo, si usted paga esa seguridad social antes de que declare renta del año inmediatamente anterior, es decir, yo cerré diciembre 31, pero yo voy a declarar renta en abril del año siguiente, pero yo pagué esas prestaciones sociales, no sé, en enero, febrero, bueno, pero la pagué antes de renta. Entonces, ¿es deducible ese gasto del año anterior? Claro que lo es. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta ese caso típico número 6, porque hay un mito y hay gente diciendo en el mercado que no se puede reconocer ese ingreso. Entonces, hay que tener claridad en esto. Hay gente que la ponen a reversar todos esos ingresos. Finalmente, vamos a hablar de las que sí son partidas conciliatorias, es decir, todos los casos que acabamos de ver son aquellos en los que no hay partida conciliatoria por aquello de que los ingresos contables son iguales a los fiscales porque son ingresos devengados por entrega de bienes o servicios. Pero sí hay, digamos, sí hay unos casos en los cuales se genera partida conciliatoria de ingresos, ¿sí? Puede haber varios, digamos que aquí vamos a tratar los más importantes. El primero tiene que ver con el valor razonable con cambios en resultados de propiedades de inversión, ¿sí? Entonces dice allí, bueno, ahí les dejo el artículo 28, numeral 5 del Estatuto Tributario, que dice que no es, que yo no debo reconocer ese ingreso para fines de la declaración de renta. Yo no lo debo reconocer para fines de la declaración de renta. Ese sí no. ¿Por qué no? Porque esa es una estimación. Recuerde que las estimaciones NIF no son aceptadas tributariamente. Lo dice, por ejemplo, el artículo 21-1, parágrafo 6 del Estatuto Tributario, modificado por la ley 1819 del año 2016. Entonces, como estos son un ingreso estimado, no se reconocen. Miremos el ejercicio nuevamente, miremos el ejercicio y dice así. Bueno, ahí les dejé una cuñita que dice no se contabiliza bajo NIF, sino con criterios NIF. Es decir, yo no necesito un PUC bajo NIF, yo puedo usar los mismos códigos de siempre. Y los criterios NIF son la medición inicial al costo y la medición posterior de estimaciones no aceptadas fiscalmente. Allí dejo una cuñita. Bueno, yo tengo incluso una demanda en la Junta Central de Contadores porque he dicho que algunos software han llevado eso de doble libro y que eso yo considero, por opinión, que eso es una cosa que no debería hacerse. Entonces, dijo el Consejo Técnico en el concepto 577 del año 2014, que el libro NIF es el mismo libro
contable que teníamos de toda la vida, aquel que contiene la medición inicial al costo, que contenía las cifras, digamos, del 2649, más la medición posterior de estimaciones, que no son aceptadas fiscalmente de acuerdo con el artículo ya citado, que está en la diapositiva. Entonces, yo no necesito 2 libros. Ahora, si usted quiere llevar 2 libros, llévelos, pero eso se lo digo, y sinceramente, muchos software ya han empezado a entender eso y han dicho, no, ¿sabes qué? Yo no voy a llevar eso de 2 libros. Pero bueno, independientemente de esa discusión, que lo invito, reitero, a globalcontable.com es el libro, globalcontable.com es el libro, está un libro donde explico esto. Dice que se adquiere una bodega en 600 millones de pesos y se arrienda, dice, al final del año, porque las estimaciones siempre se hacen al final del año, se valora en 900 millones, es decir, 300 millones más, y valorarlas en entidades que no cotizan en bolsa, pues infla las utilidades y reparte utilidades anticipadamente, cosa que yo no recomiendo. Por eso yo no recomiendo que las entidades tengan propiedades de inversión. ¿Sí? Imagine usted reconociendo anticipadamente los ingresos sin haber vendido esa bodega. A eso se le llama valor razonable con cambio en resultados. Eso es una barbaridad que uno haga eso en una entidad que no cotiza en la bolsa. Pero bueno, Colombia estamos y hay muchos intereses en estos temas, y por eso es que a veces uno tiene líos con decir algunas cosas, ¿no? Entonces dice allí en la diapositiva, y lo puedes ver, dice medición inicial al costo, multipropósito, es decir, para fines contables sin IF, yo registro el costo. En una cuenta X, digamos la cuenta 1569, lo lleva a una cuenta que se llama propiedades de inversión, ¿sí? El control de detalle allí, pues es el NID del vendedor, obviamente, y lo llevo contra efectivo o cuentas por pagar una sola vez, por eso es que no lo registro 2 veces, que lo pongo adrede una sola vez, 600 millones. Y luego viene el paso 2. El paso 2 se llama el registro de la diferencia por medición posterior de estimaciones no aceptadas fiscalmente. Artículo 21, raya 1, parágrafo 6. En el mismo libro de siempre, concepto 577 de 2014 y el decreto 2420 de 2015, que dice que recuerdes que ese decreto no deroga el 2649 de manera completa. El decreto 2649 sigue vigente en la sección de libros. El decreto 2420 dice se derogan los conceptos, pero los libros siguen los mismos, ¿ok? Y también lo dice el artículo 189 del Estatuto Tributario y el artículo 772, raya 1, que me dice que debo aprender a contabilizar las diferencias, no me dice que lleve 2 libros. Entonces, allí está contabilizada la diferencia. Por ejemplo, en la cuenta 156997, propiedades de inversión, control de detalle, ahí es el documento del avalúo, 300 millones contra la 421097 ingresos por valor razonable. Ahora, el artículo 28.5 dice que eso no es aceptado fiscalmente, ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, ese 97 que usted ve ahí es lo que se llama la partida conciliatoria con control de detalle. Ojo, no coma mucho cuento, porque es que en el mercado hay gente diciendo que es que hay que crear otro libro. Entonces hay gente que dice que son 3 libros. Dice un libro contable, uno fiscal y uno de diferencias. Por Dios, el Consejo Técnico por lo menos ha dicho que es un solo libro. Bueno, ninguno de los anteriores registros, pero eso lo sigo yo diciendo así, me sigan demandando, porque tengo una demanda en la Junta Central de Contadores diciéndome que es que yo estoy denigrando de algunas casas de software. No, yo no estoy mencionando casas de software. Pero lo que sí le digo es que, aunque las mencionara, es mi opinión, y no las estoy mencionando. Pero bueno, yo simplemente sé que hay unas casas de software que llevan 2 libros y otras que sí han entendido muy bien el tema de una contabilidad multipropósito. Los otros pues entendieron otra cosa y llevarán 2 libros y será válido. Mientras luego no le pongan un problema por decir que lleva doble libro. Yo no sé si eso llegue a pasar algún día. Yo considero que no es lo adecuado. Y en mi opinión, por libertad de opinión protegida constitucionalmente. Bueno, ahora les dejé aquí una nota que dice ninguno de los anteriores registros bajo norma local por haber usado esos códigos. Bueno, y termino, vamos a terminar Juan, con, señor. cuéntenos un poquito qué es lo que lo han, muchos software, lo que usted nos comentó hace un ratico del tema de la demanda. ¿En qué va ese tema? Porque he escuchado Bueno, mucho de que ya, digamos, no lo quieren los de las casas de software. no, no todas. Pues hay unas que sí lo han aceptado. Por ejemplo, a mí me llamaron de CIGO y me dijeron que yo estaba criticándolos mucho, que ellos habían ido a varios seminarios míos, que yo lo había criticado mucho, pero que ellos fueron a averiguar en otros países a ver si era cierto lo que yo decía y que sí era cierto y que por lo tanto ya están cambiando su software. Ya lo cambiaron de hecho para decir es multipropósito, es una sola contabilidad, no 2. Pero bueno, Bueno. otros dicen que es 2
y siguen, esos son los que me demandan, porque pues fueron así asesorados y yo digo que ellos tampoco tienen la culpa. Si yo soy una casa de software y dicen que yo hago el libro y me parece genial, pues porque vendo la idea de los dos libros y me parece interesante. Pues digo vendo en el buen sentido de la palabra. Entonces, si yo vendo esa idea, así como yo vendo la contraria en el buen sentido de la palabra, porque pues, al fin y al cabo no estoy hablando de un tema económico, sino de un tema de vender una idea, bueno, ahí tengo una demanda y dicen que me van a suspender. Además, se maneja mucho interés. Yo siempre he dicho que en estos temas de la Junta Central es un tema muy delicado porque pues uno no ve, uno sabe que al contador que no tiene cómo defenderse, pues le va mal. Y uno como Así es. uno no se pone a pelear esos temas porque es que yo no sé qué pelear ahí, porque es una opinión. Entonces, muy probablemente me van a sancionar, pero digamos que eso es normal que pase en una economía de mercado donde hay tantos intereses de un lado y de otro, incluyendo los míos, porque yo defiendo mi idea y estoy hablando de interés en el buen sentido de la palabra. Sí. El reporte de conciliación fiscal, entonces, cuando yo miro allí en la diapositiva siguiente, dice, ¿cómo hago el reporte de conciliación fiscal cuando tengo ingresos estimados, por ejemplo, por valoración de propiedades de inversión? Entonces, usted puede ver, en la diapositiva anterior le decía, ninguno de los anteriores registros es bajo norma local, no, sino que yo estoy llevando la medición inicial y la medición posterior. Entonces, en el formato de conciliación fiscal, yo estoy mostrando el costo son 600, más una diferencia que está en color verde de 300, y eso me da 900. Y allí le puse una notica que dice, por presentación, primero va la columna NI y luego la columna fiscal, porque el orden de los sumandos no altera el resultado. Pero el orden cronológico de la transacción es primero la medición inicial del costo y luego la medición posterior de las estimaciones. Es decir, que no existe una tal contabilidad tributaria, sino que la norma fiscal se remite formalmente al costo NIF, que es a lo que llamamos remisión formal, y es lo que siempre ha pasado. Entonces yo no necesito dos libros. Es decir, yo, por ejemplo, recomiendo mucho un libro, incluso una persona con la que yo no necesariamente he estado de acuerdo con muchas cosas, pero que admiro, es al doctor Rafael Franco, que escribió un libro de pero años hablando de que la contabilidad era una sola. Y yo no entiendo por qué a él sí no lo han demandado. Sí, debe ser porque él fue miembro de la Junta Central de Contadores y todas esas cosas. Pero es increíble que en Colombia se manejen todas estas cosas así, que la Junta de verdad abre una investigación por este tipo de cosas. Pues uno dice, ellos están haciendo su labor, la Junta está haciendo su labor, pero pues es increíble. Pero bueno, la libertad de opinión en Colombia parece que no existe en estos temas técnicos. En la diapositiva que sigue, que bueno, de hecho aprovecho para decirle a algunas asociaciones de contadores que me han ofrecido opinar sobre este asunto a mi favor, que hablemos sobre el asunto porque en serio, pues algunos contadores reconocidos, porque sí estoy preocupado porque ya ha avanzado el proceso, pues, de acuerdo a lo que me pregunta Daniel, por un tema pues de opinión. Que bueno, seguramente de pronto alguna vez sí estaba yo mencionando por ahí casos muy específicos y que tal vez pero no era con la intención ni de lucrarme ni nada de eso. Simplemente en el ámbito académico, como docente y como conferencista. Pero bueno, no desviemos el tema de técnico porque sería un irrespeto con nuestros usuarios. Hagamos la última diapositiva. Dice, partida conciliatoria siguiente dice activo biológico, valoración de activo biológico, artículo 93.4. Dice, compré 100 vacas por 100 millones, cada uno 1 millón, pero al final del periodo, insisto en el final porque las estimaciones se hacen únicamente al final, se valora en 130 millones contra resultados. Si no cotiza en bolsa, termina registrando y repartiendo utilidades anticipadas, dice la NI 41 párrafo 26, la NI Pymes párrafo 34, 4, que yo debería dejar eso al costo, pero es que en Colombia yo digo que hay mucho terrorismo contable con todo este tema de NIF. Hay un terrorismo contable porque todo esto se aprovechó económicamente para ir a coger a la empresa y decirle que eso era muy difícil, que eso era muy complejo, pero algunos contadores me atacan porque dicen, no, pero es que usted está diciendo, claro, pero es que en serio que hay entidades muy pequeñas que no cotizan en bolsa y uno podría haber seguido por opciones, por ejemplo, dejarlo al costo, pero no, aquí valoraron hasta las flores, que van a todas esas entidades de floricultura que valoren las flores y tienen ese ajuste del patrimonio y no saben qué hacer con eso. ¿Por qué? Porque desafortunadamente todo este tema mercantilista hace que la gente, digamos, llegan estos boom y llegan y le ponen a la gente a hacer un mundo de cosas. Pero voy a suponer que usted valoró la vaca. Entonces, como usted valoró la vaca, lo lleva como lo está viendo en la diapositiva. Lleva primero el costo del activo biológico, por ejemplo, la cuenta 1584, simplemente cambiar el nombre de la cuenta. No es que como ahora se llama activo biológico, entonces necesites un PUC bajo NIC que llame activo biológico. No. ¿Por qué no? Porque
Eso es un problema de traducción. Antes llamó C movientes, ahora llama activo biológico. Entonces, ahí está cuál es el control de detalles del nivel vendedor, 100 millones, y tengo el efectivo y cuentas por pagar una sola vez, dice allí 100 millones, porque es un solo libro. Y luego aplico el concepto 537 de 2014, donde de manera posterior, por lo llama medición posterior, registro la estimación, y como usted puede ver allí, la estimación es de 30 millones, es decir, registro la diferencia. Y yo lo llevo allí con una subcuenta que es la 97. Y le reitero, ninguno de los anteriores registros es bajo norma local por haber usado esos códigos. Y el control de detalle, ¿qué es? El control de detalle en la medición inicial al costo son los datos del documento fuente, como siempre se ha hecho, y el control de detalle en la medición posterior son los datos del documento soporte de la estimación, por ejemplo, el avalúo. Ahí está en la diapositiva muy bien explicado y está en globalcontable.com/libro. En la diapositiva siguiente está cómo presento el formato de conciliación fiscal. Presento el costo, ahí lo puedes ver en la diapositiva, 100 millones, y presento el ajuste o diferencia por valoración. Y le reitero, por presentación primero va a la columna NI, si usted mira el formato 2516, primero va a la columna NI, luego va a la fiscal por presentación, porque el orden de los factores no altera el producto, pero el orden cronológico de la transacción es que primero va la medición inicial al costo, obviamente, y luego la medición posterior de las estimaciones, ¿sí? Y hay una última partida conciliatoria de las más importantes, digamos, de ingresos, que es la de las acciones y bonos y TES que cotizan, pues de las acciones en general. Hay una que es de las que cotizan en bolsa. Dice así: el 4 de noviembre del 2018 se invirtieron 5 millones en títulos que cotizan en la bolsa, por ejemplo, en Ecopetrol o compré Bitcoins, y el 31 de diciembre sube, pues, o cualquier otra criptomoneda, y el 31 de diciembre sube a 2.500.000, es decir, está cotizando en 6.5 millones. Hay una variación neta de 1.500.000, porque mire que dice, el 30 de noviembre bajó y luego subió, entonces es como un yoyito. Pero el hecho es que el 31 de diciembre yo puedo encontrar una variación de 4 millones contra 6.500, es decir, 1.500.000. ¿Cómo debo yo reconocer eso? Yo debo reconocer mis acciones de Ecopetrol en la cuenta 1205 o en la que Dios me ayude, porque la NI no habla de PUCs, lo lleva, bueno, ojo con eso. Con eso también es que quieren hacerme otra demanda, porque yo dije por ahí que si le habían vendido un PUC bajo NI, le habían, no lo repito, le habían, mejor dicho, no le advirtieron que la NI no tenía PUCs. Entonces, usted puede usar la misma 1205 acciones de bonos que cotizan en bolsa, 5 millones, que es el costo, que es la medición inicial, y luego viene el registro de la diferencia, que es 1.500.000. Pero allí hay una cosa muy importante que es tener en cuenta. Si usted mira muy bien la diapositiva, nótese que no estoy afectando, dice, lo debo llevar al ingreso o al superávit por valorización ORI. ¿Sí? Es decir, que dice allí, o utilizo, pero en todo caso tiene una subcuenta 97. Dice, no debe afectar los resultados si su modelo de negocio no es la intención especulativa, le dicen los párrafos 9.575 y 4.12a de la NI 9. Perdón, el párrafo 5.75 y 4.1.2a de la NI PYME, de la NI 9, y también lo dice la NI PYME en el párrafo 11.2 y 11.44. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque es que hay entidades que compran acciones de Ecopetrol y cuando suben las acciones de Ecopetrol dicen, no, eso es valor razonable con cambio en resultados. No, señor, porque eso le va a meter una volatilidad impresionante a su estado de resultados. Eso se lleva al patrimonio, porque es que su modelo de negocio, usted es una empresa de transporte que tiene unas acciones de Ecopetrol, pero como su objeto social es el transporte, yo no debería estar metiéndole la volatilidad de la bolsa al estado de resultados. Eso lo dice la misma NIF. ¿Sí? Entonces, ese ingreso no es grabado, o si es gasto, no es deducible. ¿Por qué? Porque es una estimación. ¿Dónde lo dice? Pues lo dice el artículo 59.1b y 105.1b del Estatuto Tributario, y pues lo dice también el artículo 28.5 del Estatuto Tributario. Y tratándose de acciones o cuotas partes que no cotizan en la bolsa, por ejemplo, dice allí, pues aplico el artículo 33 del Estatuto Tributario, que me dice que estas acciones deben quedar al costo fiscalmente. Igual las que cotizan en bolsa en el ejemplo anterior también fiscalmente quedan al costo. Por eso es que hay partida conciliatoria, ¿no? Entonces dice, el 2 de diciembre de 2018 invertí 9 millones en acciones o cuotas partes que no cotizan en la bolsa. El 31 de diciembre bajaron 2 millones, digamos que valen 7, basado en un estudio de valoración que está hecho con las técnicas de medición de IRB. ¿Por qué? Porque no me aceptan el valor intrínseco ni contable ni fiscalmente. Mucho cuidado. Hay gente que sigue pidiendo el certificado de valoración de intrínseco y el Consejo Técnico lo ha dicho. La DIAN también lo ha dicho. El valor intrínseco no es aceptado ni contable ni fiscalmente cuando estamos hablando de cuotas, partes o acciones que no cotizan en la bolsa de valores. Entonces, ¿cómo haría yo el registro contable? Como lo estás viendo allí. Efectivo y cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9 millones contra las acciones o cuotas partes que no cotizan en la 12, eso lo voy a llamar medición inicial al costo, y luego voy y contabilizo una 12.0597 al crédito contra una 38.0597. Bueno, el 97 me lo inventé yo en el libro, ese lo tomó, por ejemplo,
sí lo tomo como referencia, y hay otras casas de software que también se han ido con el 97, pero eso no importa el código. A mí Juan Carlos Leighton alguna vez, creo que era Juan Carlos Leighton, me decía: Juan Fernando, pero es que a mí me gusta más el 98, por decir algo. Pero pues entiendo bien que para qué vaya a hallar 2 libros. Yo decía: pues sí, pero hay muchos software, incluyendo algunos de por ahí de Ibagué y de todo lado, que les encanta llevar 2 libros. Y yo: pues eso es válido, pero que no es lo más eficiente, no lo es. Es más, las normas internacionales de auditoría evitan eso de los dobles libros, porque si usted está copiando datos, así lo haga de manera automática un software, eso es un riesgo para fines de auditoría, por ejemplo, de sistemas de información. Lo que pasa es que todo esto son negocios en el mercado, entonces el tema se vuelve muy, muy complejo de manejar desde el punto de vista político, digamos. El valor intrínseco no es aceptado ni contable ni fiscalmente, debe reversarse la cuenta 1905 contra la 3805. Yo en estas diapositivas que ahí se las dejo en globalcontable.com, usted simplemente entra y busca en la lupita videoconferencia de ingresos, o busca en I15, por ejemplo, y allí en las notas de esta diapositiva hay otros ejercicios sobre el tema del valor intrínseco, que pasa cuando está sobrevalorada una inversión o subvalorada con valor intrínseco. Y ya pues miren que ya la diapositiva que sigue, la última, es de verdad, porque son las 7:10, empezamos a las 6:10, es decir, una hora completa tal cual me lo pidió Actualidad Contable Colombiana, tal cual me lo pidieron mis amigos del GDC, porque me dijeron, o sea, el grupo de datos contables, me dijeron: vamos a asistir a la conferencia, queremos patrocinarla, pero tenemos otro evento, entonces necesitamos que sea una horita. Entonces ya ahí está la hora a la que me había comprometido. Quiero invitarlos finalmente al tema del... Estoy haciendo un consultorio todos los miércoles de 9 a 9 y media de la mañana, de 9 a 10 de la mañana, con actualicese.com, que se llama Efectos Tributarios de la NIF. Es un consultorio sobre la NIF y sobre los efectos tributarios. En línea, ustedes pueden hacer las preguntas en globalcontable.com en las consultorios, o simplemente a través pues, de las redes de actualicese.com. Para que discutamos estos temas y para que continuemos discutiendo, porque independientemente que haya sanción o no haya sanción de la Junta Central de Contadores, a uno no le pueden cercenar su derecho de opinión, y más en unos temas en los que uno ha trabajado desde hace tantos años. Yo participé en unos estudios que fueron base también para el informe ROX con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2003, hace 15 años vengo yo trabajando en este tema de NIF e impuestos, y pues es lo que a uno le apasiona, es lo que a uno le gusta, es lo que uno trabaja, y pues desafortunadamente acá se mueven muchos temas de que pues por opinar te pueden sancionar. Pero independientemente de eso, seguiremos aquí en estas luchas contables por la profesión, porque la profesión se merece discutir los temas y que no lleguen tanto estos booms, porque pues llegan los booms y se venden como las panaceas, cuando en realidad no se trata de eso. Seguramente la NIF nos ayuda en muchas cosas, pero tenemos que también ser coherentes. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, espero que les vaya muy bien. Invitados a globalcontable.com. Dime, Daniel. Hay unas preguntitas ahí que se las dejé en el chat para ver si se las Ah, respondemos, por favor, perfecto, a los claro que sí. invitados que estuvieron conectados por Facebook. Excelente, excelente. Te dice aquí, por ejemplo, nos pregunta Daisy, en el caso 4, ¿por qué toma todo el año? Ah, bueno, perfecto, Daisy. Entonces dice aquí, preguntan si entonces, bueno, entonces vamos a mirar a ver el caso 4 muy rápidamente, vamos a resolver unas dudas aquí. Caso 4, dice: ¿por qué tomo todo el año? Dice, sí, claro, era el de la prestación del servicio, por ejemplo, de transporte, porque, bueno, yo estoy hablando de la declaración de renta, y como la declaración de renta es anual, entonces lo que yo tengo que hacer en la práctica internacional es que los estados financieros son anuales. Uno no presenta estados financieros bajo NIF mensuales. A no ser que yo esté bajo la NIF 34, que me dice que solamente los que cotizan en bolsa presentan estados financieros mensuales por estados financieros intermedios. En realidad, uno presenta estados financieros anuales con NIF. Eso lo dice, por ejemplo, la NI 1. Entonces, como el impuesto de renta también es anual, a mí lo que la DIAN me puede poner problema, Daisy, es porque precisamente yo me estoy tomando todo el costo deducible de todo el año, cuando había una proporción, así fuera pequeña, de los gastos de diciembre, que yo no los puedo llevar a la declaración de renta como un gasto deducible, por una simple razón, y es que no le estoy asociando un ingreso. Y no le estoy asociando un ingreso porque, como yo soy una empresa de transporte o de vigilancia que presté un servicio en diciembre, pero no lo liquidé en diciembre, no lo pude facturar, sino que lo facturo en enero 10, entonces el ingreso me va a quedar en enero 10. Pero entonces yo tengo que asociar en enero 10 el ingreso y también el costo. Y por lo tanto tengo que sacar una proporción. Si usted se da cuenta en el ejercicio, dice que fueron costos de 800 millones, pero que los de diciembre
o aquellos en los cuales que no alcancé a facturar, que estaban asociados a unas prestaciones de servicio que no alcancé a facturar, eran 30. Entonces, la proporción finalmente termina siendo muy pequeña, 3.75, y eso le aplica también lo puedes aplicar también en una prestación de servicios cualquiera, especialmente en los servicios que llamamos continuos. ¿Sí? Es decir, si yo presto, por ejemplo, una auditoría y la presté en diciembre, pero la presté entre diciembre y enero, por ahí el 10, pero la facturo en enero 10, yo para evitarme la sanción fiscal lo que hago es no deducirme todos mis costos de mis digamos, auxiliares de auditoría en diciembre, tengo que dejarlo en un inventario. Otra pregunta que me hace por aquí, pregunta Brown Chia, el formato 2516 lo bajo de Global Contable, porfa, el procedimiento. Ah, sí, claro, entras a globalcontable.com y hay un artículo allí que dice de conciliación fiscal, dice errores en el formato de conciliación fiscal. Acuérdate que la DIAN cometió unos errores en el formato y tocó sacar la versión 2.1. Entonces allí lo puedes bajar y está desbloqueado y te valida. Pero si lo quieres bajar directamente, una forma rápida es ingresando a globalcontable.com en las... simplemente entra a globalcontable.com, le das en la lupita y eso que en este momento está de primero o de los primeros dice formato 2516 y busca el formato 2516 y todos los artículos que están relacionados tienen el enlace a la versión 2. Dice, por ejemplo, preguntan que si entonces no debo declarar el IVA si facturo por anticipado. Claro que debe declarar el IVA. Si miramos, por ejemplo, en la factura anticipada, que era el caso 4, que era el caso típico número 5, perdón, y 6, dice claramente el artículo, ya le voy a decir casos 5 y 6, dice claramente el artículo 429 del Estatuto Tributario en los literales A y C, que el IVA se causa por la entrega del bien o del servicio o la factura, lo que primero suceda. ¿Por qué? Y ha dicho, por ejemplo, el concepto de la DIAN 008230, que esto se entiende por abono en cuenta. El devengo se entiende por abono en cuenta. Entonces, sea que yo primero haga el devengo o que primero emita la factura, en todo caso debo causar el IVA. Si miras allí, por ejemplo, la diapositiva número, bueno, la que sea, que es la que dice caso típico 4, está claramente que allí está el IVA generado por el solo hecho que usted haya emitido la factura, aunque no sea ingreso en renta. Ojo, algunos le dicen a uno, pero entonces los ingresos en renta no van a coincidir con los de IVA. Pues que no tienen por qué coincidir. Hay muchos ingresos en renta que no están en IVA, como por ejemplo los intereses presuntivos por préstamos a socios. O hay ingresos en IVA que no están en renta, como cuáles, como cuando yo hago una donación de un inventario que para fines de IVA se entiende una venta, artículo 420, 421, pero no para fines se entiende como ingreso para IVA, pero no para fines de renta, o estos casos que estamos viendo precisamente acá. Otra pregunta que me hacen por aquí es, un segundito, no debo declarar IVA si facturo con el tipo de, ya lo dijimos. Pregunta Daisy, ok. Chia, pregunta Brown de Chia. Tengo un anticipo que me hicieron un cliente y no se legalizó. ¿Cuál es el tratamiento contable? Perfecto. Todos los anticipos, eso es uno de los mitos de NIF. Yo tengo un video grabado sobre eso que es en el consultorio de actualícese.com de efectos tributarios de la NIF. También lo encuentras en globalcontable.com. Tú buscas consultorio. Entras a globalcontable.com y ahí dice consultorio o lo buscas en la lupita efectos tributarios de la NIF. Y ahí está grabado el video del día de hoy, precisamente el día 10 de abril del año 2019. Está grabado y está el caso de los anticipos. Y hay varios ejercicios, entonces les recomiendo que lo vea, pero se lo resumo. Hay un mito en Colombia con los anticipos. Muchos dicen que es que el anticipo tiene que llevarse directamente al mayor valor del activo. Tenaz, tremendo. Eso es de los mitos que hay en Colombia con todo este tema de NIF y todo el terrorismo contable que hay en el país. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo doy un anticipo de inventario, yo no lo puedo llevar como mayor valor del inventario. Por Dios, eso le lleva una cuenta por cobrar no financiera o también llamada activo no financiero, mientras me entregan el inventario. O si yo doy un anticipo de obra civil que me la van a entregar dentro de 6 meses, es más, no la han empezado a construir. Yo no puedo ir a llevar ese anticipo a una propiedad planta de equipo como algunos aconsejan. No, allí están los conceptos del Consejo Técnico, hay varios, como el concepto, creo que es el 140 de 2015, igual allí está explicado. Y está en la taxonomía. Y ojo, porque la DIAN, en la resolución 52 del formato de conciliación fiscal, mire muy bien las filas 74 a 77. Las filas 74 a 77 dicen que allí debe llevar esos anticipos, todo lo que tiene que ver con anticipos. Allí está mucho más explicado con ejercicios. Pregunta ahora un Chía, si se presta el servicio sin facturar. Bueno, si se presta el servicio sin facturar, es los casos que ya vimos, tienes que devengarlos contable y fiscalmente. La única manera en que la gente, digamos, elude este tema. Yo no le estoy aconsejando que eluda ni que evada,
Pero mucha gente, por ejemplo, en el caso de la entrega de mercancías, lo que hace es que no dejan contablemente, por ejemplo, entregan la mercancía, pero no hacen el registro contable del inventario. Es decir, si yo mando una mercancía a mi cliente el 28 de diciembre y yo bajo el inventario al crédito, la cuenta 14, no sé qué, 14.35 al crédito, y a la vez estoy llevando un costo, es allí donde me voy a meter en un lío porque la DIAN me va a decir cómo vas a tener un costo sin ingreso. Entonces tengo que ir a reconocer el ingreso contable y fiscalmente, devengarlo y llevarlo a un ingreso por facturar contra una cuenta por cobrar por facturar, que luego se cambia contra otra cuenta por cobrar cuando el cliente me recibe la factura, tal cual lo vimos en la diapositiva. Pero, ¿cómo lo eluden algunos? Dicen, no, yo entrego la mercancía y lo entrego con una remisión, o perdón, algunos lo están haciendo con una oferta mercantil, y entonces no mueven el inventario, sino que esperan a que el cliente le reciba la factura, y es allí donde cuando el cliente le recibe la factura, supongamos en enero, es allí donde mueven el inventario. Eso es un tema de ilusión, y pues cada cual tendrá allí que asumir las consecuencias en caso pues de que, claro que sería pues muy difícil que alguien fuera a revisar ese nivel, pero pues digamos que sí es cosas que la gente hace. Y finalmente, pues no hay más preguntas, entonces terminamos a las 7:20, estuvimos empezando a las 6, Daniel, como 6:12, más 8 minutos de preguntas, y pues solamente desearles que en todo les vaya muy bien y continuar trabajando aquí en conjunto, trabajar por la profesión, que es una cosa que nos hace mucha falta a los contadores, que en lugar de estarnos atacando tanto, porque el peor enemigo de un contador es otro contador, es mirar cómo trabajamos de manera conjunta y cómo las críticas y todos los temas de polémica nos pueden servir es para fortalecernos y no ver al otro como un enemigo. Mucho gusto y muchas gracias a Daniel, a Actualidad Contable Colombiana, a Camilo de GDC, a todos los que se han vinculado de una u otra forma a esta charla gratuita sobre el reconocimiento contable y tributario de los ingresos conforme a la NI 15 y a la NI Primes. Estos casos son los casos más típicos. Los invito entonces a que bajen las diapositivas. Yo se las dejo en formato de PowerPoint allí en globalcontable.com. Daniel. Muchas gracias, Juan Fernando Mejía, a todas las personas que se conectaron. De verdad, para mí es un honor, como siempre, tenerlo a usted aquí en el Grupo de Actualidad Contable Colombiana. De verdad, muchas gracias por su labor y su gestión, que siempre es tan importante para la profesión contable, y los seguimos invitando a todos para que se sigan conectando a todas estas charlitas, y también invitarlos a que sigan escuchando La Colmena, que allí también traemos temas de interés para la profesión contable y otras carreras. Juan Fernando, muchísimas gracias y feliz noche para todos. Dios lo bendiga, muy amables. Hasta luego. Chao, chao.